Bueno, buenas noches con todos. En honor a los asistentes, a la puntualidad de los asistentes, vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy, en la que vamos a hablar acerca de lo que son, a comenzar a desglosarle al niño, teniendo en cuenta de que ya hemos visto ecografía del primer trimestre, hemos visto en general cómo se hace una ecografía morfológica en el segundo trimestre. Quedará todavía pendiente todo lo que es el ecodoppler, que es bastante extenso para explicarlo en una sola presentación. También hay que hacerlo un desglose bastante importante. Vamos aparte, a ver el día de hoy todo lo que significa la valoración de estructuras de la línea media. Estas estructuras de la línea media, entiéndase, son lo que es cerebro, corazón y pared abdominal e inclusive cara. Cuando nosotros en medicina fetal encontramos pacientes que tienen problemas de alguna malformación cerebral, ¿sí? Tenemos que ir a examinar corazón y tenemos que de ley pasar por la cara y obviamente por hacer un rastreo en el abdomen. ¿Por qué? Porque las estructuras de la línea media tienen una ligera interconexión. Entonces, cuando se ve, por ejemplo, alguna situación en el corazón, tengo que volver acá al cerebro a descartar problemas y tengo que ver la pared abdominal cómo está conformada, teniendo en cuenta los cambios evolutivos propios de la edad en la que nosotros nos encontremos, atendiéndole y revisándola a ese paciente, por lo que nosotros trataremos de que la revisión sea sistemática. Pero para poder llegar a hacer una revisión sistemática, debemos hacer una revisión de órgano por órgano. Y a uno de los órganos más complejos de examinar es el cerebro. Después, en complejidad, tal vez es un poco por el asunto de las varias funciones y la movilidad y la evolución que tiene el corazón, es muy complejo en su estudio. Abdomen no lo es tanto. Hay una clase que se abordará precisamente todo lo que tiene que ver malformaciones en otros órganos, descartando cerebro y corazón, que pueden ser causa de que se produzcan alteraciones vitales, inclusive muy severas y que puedan comprometer el bienestar fetal y neonatal. Entonces, desde este momento voy a comenzar a compartir mi pantalla, por lo que les voy a pedir que me indiquen si es que se ve mi pantalla. Sí, Doc, sí se ve. Ya. Entonces vamos a hablar hoy día sobre la neurosonografía fetal, ¿sí? Un capítulo muy importante, muy extenso. Yo soy afiliado a algunas páginas en las que me llega información de malformaciones, tanto cardíacas, pulmonares y cerebrales, porque hay ciertos detalles que por más que uno vea literalmente 10 guaguas diarios, ¿sí? Por ahí hay algún detalle que se le puede pasar por alto. Entonces, existen ciertas estructuras que son claves que nos indican cómo va funcionando este niño, cómo se va desarrollando este niño. ¿Y por qué es tan importante hacer esta valoración neurosonográfica? Sí, porque nosotros con esto podemos detectar malformaciones fetales que son absolutamente severas, ¿sí? Que pueden determinar calidad de vida de estas personas. Por lo que el momento en que nosotros tenemos una alteración neurológica, nosotros deberemos ver la posibilidad de que inclusive se piense en la interrupción legal del embarazo, porque hay obviamente malformaciones fetales que son absolutamente incompatibles con la vida. Hablemos de una anencefalia. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven aquí, está enumerado que existe alteración de la supervivencia, no hay ninguna persona que haya sobrevivido con una anencefalia. ¿Sí? Son la segunda causa después de los problemas cardíacos de discapacidades, ¿sí? Y que pueden ser determinantes en la calidad de vida de los pacientes. Además, cuando se tienen estas alteraciones neurológicas, ustedes habrán visto en muchas ocasiones que tienen alteraciones de la apariencia física, se vuelven espásticos o flácidos o tienen alteraciones en la cara, tienen cierta fisionomía que hace que uno les sepa que tiene algún problema. O sea, en la calle uno le ve a un niño en una silla de ruedas o le ve que va con cierto tipo de andadores o cómo tiene los brazos, uno sabe que este niño tuvo una alteración neurológica.
Además, dependiendo del tipo de alteraciones que se puedan presentar, el grado de discapacidad puede ser muy variable. Hay personas, ¿sí?, que tienen alteraciones neurológicas tan incapacitantes que llegan a tener parálisis cerebral o llegan a tener una expectativa de vida muy, muy corta. En otros pueden llegar a tener trastornos muy leves que pueden ser absolutamente compatibles con la vida y que no produzcan más daño. Ahora, la etiopatogenia es desconocida en general, pero se ha tratado de establecer un origen multifactorial. Ya vamos a ver por qué. Cuando nosotros hacemos una ecografía básica, se nos acerca una paciente, la pareja, a hacernos y pedirnos una ecografía. Lo que nosotros primero tenemos que hacer es lo que hicimos, lo que hablábamos el día de ayer, hacer una ecografía en la que yo incluya la cabeza, el abdomen y también incluya las extremidades. Una neurosonografía básica, un eco básico, yo lo único que estoy haciendo es, veo a toda la población general, a todos, ¿sí? Me doy un paseo, veo que es cómo está, independientemente de la edad gestacional, tendré que pensar en qué cosas espero encontrar por cierta edad que puede tener este niño, ¿sí? Y lo que voy a ver son principalmente los planos axiales y haré las biometrías básicas. Entonces, yo aquí trataré de confirmar normalidad, pero eso no va en contra de que si me toca hacer una ecografía de detalle anatómico, la conocida también como morfológica, ¿sí?, tenga que hacer una valoración más exhaustiva de lo que son las estructuras neurológicas que nosotros debemos valorar. Entonces, cuando hago esta ecografía básica, yo trataré de hacer una detección de alguna anomalía. Y una vez que yo encuentre una cosa rara o que me parezca, tengo una ligera sospecha de que algo está pasando, pasaré a hacer una neurosonografía, que significará que además de hacer los planos axiales, haré otra valoración de otros planos coronales y planos sagitales. Tomen en cuenta que el encéfalo y en general todas las estructuras que se encuentran en nuestra economía son tridimensionales. Entonces yo tendré que verles los tres ejes X, Y y Z para tratar de establecer con mayor criterio qué es lo que está pasando. Y esto me va a determinar que yo tenga que hacer múltiples biometrías para tratar de confirmar la anomalía que yo estoy encontrando y poderle dar a esa pareja, a esa mamita especialmente, un asesoramiento que le permita llevar a feliz término o inclusive a tomar acciones que puedan indicar el futuro y la continuación de este embarazo. Entonces, ¿cuándo voy a hacer una neurosonografía? O sea, ya avancé de la básica y yo estoy pensando que pueda haber alguna cosa más. Primero, cuando existen antecedentes de alteraciones del sistema nervioso central, sea en la madre, sea en el padre o en embarazos previos, ¿sí? Cuando yo le hago una ecografía básica a esta paciente, le vi y me parece que, sin ser así muy claro, me parece que vi algo raro. Le hago la ecografía, supongamos que es la ecografía de las 22 semanas, de las 20, 24, le hice las 22, algo vi, algo vi y le digo a esta paciente, señora, nos vamos a ver de aquí en 15 días para revisarle nuevamente y solo enfocarnos en el cerebrito. O, por ejemplo, puedes presentarse la situación en el que yo no le veo muy bien por la estática fetal, se mueve mucho, no me deja ver adecuadamente, le digo, nos vemos en el próximo control para revisarle bien. De momento me parece que todo está normal, pero en el próximo control vamos a profundizar más. Además, cuando yo veo que hay anomalías extracraneales, esas las que lo que les estaba indicando, que cuando se ven problemas en corazón, tengo que lanzarme a revisar cerebro y tengo que lanzarme a revisar cara, además de la pared abdominal, porque puede estar comprometida una de esas estructuras. Otra es cuando existe alguna situación de riesgo del sistema nervioso central. Pacientes que están expuestos a toxoplasmosis, citomegalovirus, parvovirus, isquemias o anoxias muy severas que se hayan presentado en el proceso de la gestación. Pacientes que tuvieron una hemorragia importante durante el embarazo. No solo hablo de
una amenaza de aborto que en ocasiones no, en la mayoría de veces no suele producir problemas, pero mientras más avanzado está el embarazo, estos procesos de hipoxia hacen que este cerebro sea mucho más sensible y se puedan producir lesiones deleterias y muy graves. Las indicaciones, entonces, antecedentes de anomalía en el sistema nervioso central. Familiar puede ser personal, la mamá, el papá, los tíos, hermanos o hermanos de la mamá, del papá, o que en una gestación previa haya tenido algún problema, que este niño haya nacido con alguna alteración. Además, como les decía, extracraneales, anomalías faciales, cuando se ve un labio leporino aislado, un labio y paladar hendido aislado, ¿sí? Yo tengo que nuevamente lanzarme a ver cómo se encuentra el corazón, cómo se encuentra el cerebro, para tratar de descartar que solo sea una alteración aislada de la carita fetal. Es por eso que cuando yo veo alguna alteración en el corazón, como puede ser un rabdomioma, ¿sí? Tengo que pensar que pueden existir problemas en el cerebro. Además, si yo tengo un problema cardíaco que veremos a partir del día de mañana, veremos que está con mala circulación, que tiene algún problema, eso puede significar esa mala circulación, comprometerme la circulación cerebral y producirme un neurodesarrollo defectuoso. Además, sí existen ciertos síndromes genéticos que pueden estar asociados a este tipo de problemas, como que a la cabeza las trisomías. Estamos hablando de síndrome de Down, que puede tener el niño un cerebro anatómicamente normal, pero sabemos que si el niño está confirmado que es un síndrome de Down, va a tener alteraciones. Puede ser un Marfan, puede ser un Turner, puede ser alguna otra cosa que nos indique que hay problemas. Entonces, una vez que yo tengo esta anomalía o tengo esta sospecha cuando hago una ecografía básica, tendré que hacer cierto tipo de cortes que me ayuden a identificar lo básico, ¿sí? La ecografía neurológica básica va a estar basada en la presencia, en la utilización de lo que se llaman los cortes axiales, es decir, verle al niño desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba, no importa, o sea, lo que es interesante en esto es verle cómo están esos ejes, esos planos en el eje más largo que tiene. ¿Y qué nos va a ayudar con esto? Cuando nosotros vemos el corte transventricular, que es en el que vamos a ver si es que hay dilataciones de los ventrículos, es decir, de las astas anteriores, de las astas posteriores o bilaterales, si es que hay desplazamientos o no, si hay alteración o ausencia del cabo del septum pellucidum. En el transtalámico, que es donde medimos el diámetro biparietal, vamos a ver si es que existe una macrocefalia, es decir, una cabeza más grande y una cabeza más chica, que podría estar relacionada, la más chica, con una craniosinostosis, es decir, una alteración de las suturas del cráneo que se soldaron antes de que se presente esto en edades extra, ya fuera del útero. ¿Sí? Puede ser debido a Zika o algún otro virus que determinó eso. Si es que se encuentran asimetrías, ver cómo se encuentra la cisura de Silvio y en el corte transcerebelar, que son esos tres planos, pues tenemos el transventricular, transtalámico y el transcerebelar, veremos si es que existen alteraciones no solo de la cisterna magna, sino también de la presencia de alteraciones del cerebelo. Además, veremos si es que existen quistes intracraneales. Pero veamos otras cosas que también nosotros podemos hacer que nos pueden estar derivando a indicaciones de hacer una neurosonografía. En la enfermedad materna, por ejemplo, fenicetonúria, trombocitomenia autoinmune, enfermedades autoinmunes de general, son aquellas que nos van a indicar la necesidad de hacer una valoración neurológica más importante. Pacientes que tienen incompatibilidad de grupo o factor que me esté llevándole a un niño a anemia, tengo que pensar en eso, especialmente en embarazos gemelares. Infecciones, como les decía, toxoplasma, citomegalovirus, varicela, Zika, que me pueden dar microcefalia, las anemias fetales, síndromes de transfusión feto-fetal, trombocitopenia fetal. Entonces, todo esto sumado a riesgos de hipoxemia fetal,
¿sí? Que no, como en embarazos monocoriales, en cardiopatías de ductus dependiente, cosa que veremos el día de mañana, patologías placentarias, restricción de crecimiento intrauterino severo, que todo esto hace que el cerebro no crezca bien, me está llevando a que yo haga una neurosonografía. Si tengo una paciente que me llega con un toxoplasma IgM e IgG, y si especialmente IgM, que está en valores elevados, tengo que hacer una neurosonografía con el afán de buscar que no haya alteraciones oculares y que no haya alteraciones neurológicas, principalmente como presencia de calcificaciones intraparenquimatosas. El uso de tóxicos, drogas, además como fármacos, como anticoagulantes, especialmente la warfarina, antiepilépticos, el uso de retinoides, el exceso de vitamina A puede producir alteraciones neurológicas en el feto. ¿Cuáles son las dificultades más comunes que nosotros podemos encontrar para hacer un diagnóstico adecuado? Es que no podamos diferenciar entre estructuras normales y anormales, y en medio están variantes de la normalidad, que ya vamos a ver a continuación de qué se trata. Que además puede haber falsas alarmas. Le vi ahora a una cosa, me parece, supongamos una disgenesia del cabo del septum pellucidum. Esta disgenesia del cabo del septum pellucidum puede ser debido a la edad gestacional en la que se encuentra el paciente. Puede ser que sea de menor edad gestacional y que por eso no veo el cabo del septum. Además, pueden haber anomalías muy sutiles como una ligera ventrículomegalia que se me puede pasar por alto. Además, tomemos en cuenta que las imágenes son absolutamente evolutivas y son transitorias. No espero ver un cerebro a las 22 semanas que a las 29 y que a las 40 semanas. Va a ser absolutamente diferente. Y de eso deberé encontrar imágenes que me indiquen alguna anormalidad para yo poder tratar de establecer el diagnóstico que la paciente está buscando. Entonces, aspectos que debemos tener en cuenta es que son estructuras, el cerebro es una estructura tridimensional, es evolutivo y por lo tanto es cambiante. Y la estática fetal, como les dije, hoy día me vinieron para hacer una ecografía de detalle anatómico a las 22 semanas, pero ese niño era imposible hacerle. Se movía mucho, tal vez estaba encajado, la pelvis materna no me lo permitía. Y ese rato dije, no, vamos a completar hasta aquí, poner la nota adecuada y decirle en el próximo control le vamos a hacer. Nos vemos en 15 días para tratar de determinar que todo esté tranquilo. Fíjense ustedes aquí, en esta tabla ustedes pueden ver cómo va la evolución de estructuras como las presencias del cabo del septum pellucidum en el cuerpo calloso, el vermis, entre otras. Entonces, en las primeras semanas, como en la semana 8, lo único que nosotros vamos a ver son pequeñas vesículas que van a estar identificadas como el mesencéfalo y el telencéfalo. Cuando ya comienza a pasar hacia las semanas más llamativas, por decirlo así, fíjense ustedes que vamos a comenzar a tener la presencia de la medición, de la aparición de los plexos coroideos, ¿sí? Septos de la línea media, entre otras estructuras. Cuando sigue avanzando, van a aparecer estructuras como el tálamo, el cerebelo, apenas comienza a dibujarse la cisterna magna. En semanas más avanzadas vamos a ver cómo comienza a dibujarse la cisura de Silvio, por ejemplo. Aquí vamos a ver cómo está ya en la presencia de los cuerpos, los ventrículos laterales, los plexos coroideos, el cabum del septum pellucidum, las astas anteriores de los ventrículos laterales, el septo medio, debería también verse aquí el tálamo, esta estructura que se le ve un poquito más anecogénica que esta de aquí, son los tálamos. Y más avanzado, ya vemos que el proceso de operculación, es decir, el opérculo superior se une al opérculo inferior y tenemos la cisura de Silvio, lo que nos va a indicar que ya se ha formado el lóbulo de la ínsula, entre otras estructuras que vamos a ver. Entonces, en esta tabla se van identificando las principales estructuras que nosotros debemos ver. Entonces, si hablamos solo del cabo del septum pellucidum, tiene que ser visible a partir de las 18 o 37 semanas. Pero supongamos que es un poquito más inmaduro. Pensamos que es de 18 y resulta que es de 16, 7 semanas. No le vamos a ver. Si ya le estamos valorando a las 20 semanas y no vemos cabo del septum pellucidum, ¿qué es lo que debemos pensar? Es que tenemos una disgenesia o agenesia del cuerpo calloso, que nosotros deberíamos verle ya completo entre las 18 y las 20 semanas. El vermis cerebeloso debería ser visto entre las 15 y 16 semanas, idealmente a las 18 debe estar siempre presente. La cisura de Silvio debe verse a partir de las 18 semanas. Aquí tenemos una imagen de 21 semanas que ya se le ve.
la fisura parieto-occipital, estructuras así que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando yo hago una valoración de este feto, tengo que verle en los tres planos, axial, sagital, coronal. ¿Para qué? Para ver la morfología, integridad craneal, suturas, simetrías, cada uno septum pelúcido, morfología de los ventrículos laterales, astas anteriores, estructuras interventriculares, contorno ventricular, área periventricular, tercer ventrículo, y sigo. Cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, fosa posterior, cerebelo, hemisferios, vermix, parénquima, córtex, cisura, espacios interhemisféricos y espacios subaracnoideos. Y aparte de eso, nosotros vamos a tener estructuras extracraneales como van a ser los huesos como tal y la piel que se encuentra circundante. Para los estudios neurosonográficos vamos a tener los ejes que les dije que son los ejes en este caso sería de las X, ¿sí? Que deberían ser los axiales, ¿sí? Que van siguiendo el eje mayor del cuerpo, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Vamos a tener cortes avanzados, que son los cortes coronales, que van a estar de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. ¿Por qué le llaman coronales? Porque es como que yo le muevo una corona desde adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante para ahí en la cabecita. Entonces, por eso se llaman coronales. Y los sagitales, que son los que se va a ver del lado, de perfil. Entonces, en esos cortes, yo puedo identificar y debo identificar si tengo alguna duda de problemas neurológicos. Hablemos entonces ahora de los cortes axiales. Los cortes axiales van a ser tres. Son conocidos como les diría yo como los trans. No me malinterprete con otras interpretaciones que se pueden dar de este prefijo trans, ¿sí? Sino que aquí se les llama transventricular, transtalámico y transcerebral. El más alto va a ser el transventricular, el medio, el transtalámico, donde se hace la medición del DBP, y el transcerebral. Fíjense en ustedes aquí, antes de pasar con las siguientes imágenes, aquí, esta es una ecografía que debió ser hecha en un niño que estaba de aproximadamente unas 22, 23 semanas. Fíjense que ya se ve todo el cuerpo calloso, ¿sí? Se ve desde el esplenio, la rodilla, el cuerpo y el pterygium, pero se me escapa ahorita el nombre, la cola del cuerpo calloso. Y aquí tenemos esta otra estructura que nosotros ya en vida adulta ya no tenemos, que se llama el cavum. Este cavum se va a graficar aquí, se va a graficar aquí y se va a graficar aquí. Ya vamos a ver con un poquito más de detalle. Fíjense ustedes que en este corte, este es un sagital, estoy viéndole de perfil. Además, yo puedo ver cierto tipo de estructuras como son las estructuras supratentoriales, que son todos el cerebro, los lóbulos, el cuerpo calloso, el cavum, ¿sí? La médula oblonga, entre otras estructuras, que yo puedo fácilmente identificar como la arteria pericallosa, perdón, la cisura pericallosa. Entonces, en este tipo de estructuras son las que yo puedo identificar. Aquí en las subtentoriales, ¿sí? Los infratentoriales, perdón, se puede ver el vérmice leveroso y aquí se ve el cuarto ventrículo. Esta de aquí es la cisterna magna. Todo esto son infratentoriales. Entonces, esto para que tengan en cuenta el momento en que comiencen a hacer una ecografía o que vayan a revisar ustedes una ecografía morfológica. El transventricular viene a ser el plano más alto que se le va a tomar. Fíjense ustedes en estos dos cortes laterales, estos dos cortes sagitales, que es el que está más arriba, ¿sí? Y la línea que está pasando, esta línea de corte es la que corresponde a esto de aquí, ¿sí? A este corte. Estructuras que nosotros debemos ver siempre, 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 y pensamos en normalidad, es esta estructura cuadrangular, que se llama cavum del septum pellucidum, que viene a corresponder a este puntito que está aquí. Ahora, este cavum del septum pellucidum, hay algunos estudios que indican que debe medir entre 4 y 8 milímetros. Cuando está de menos de 4 milímetros, más de 8 podría significar anormalidad, especialmente cuando mide menos de 4 milímetros. Aquí también podríamos medir un diámetro biparietal, pero no es el adecuado. Esta otra estructura que se ve aquí, esta negrita, es el tercer ventrículo. Y lo más importante que yo voy a medir en este plano es el
atrio ventricular, del atrio del ventrículo lateral. Ahora, ¿dónde yo debo medir este atrio ventricular o cómo lo debo medir? Es, primero, voy a trazar un eje longitudinal en este atrio. Tomen en cuenta que el ventrículo lateral, ¿qué es lo que hace? ¿Qué forma va a tener? Va a tener la forma de una S itálica que viene desde la parte posterior, desde los lóbulos occipitales, ¿sí? Va a acercarse mucho hacia el tercer ventrículo y va a terminar abriéndose hacia el lóbulo frontal. Entonces, tiene una forma de una S itálica. Fíjense en ustedes que aquí claramente se puede ver el ventrículo posterior. ¿Por qué posterior? Porque acá está el transductor. Acá arriba debe estar el transductor. En cambio, el ventrículo anterior es de difícil visualización. Fíjense, aquí se ven los plexos coroides, aquí se ve el plexo coroide. Aquí se ve algo que se dibuja una línea tenue blanca y aquí no se ve dónde termina y aquí se ve otra línea tenue muy blanca, apenas se le puede diferenciar. En cambio, el ventrículo posterior se lo puede ver muy claramente. ¿Sí? Entonces, este se le llamaría ventrículo anterior y este ventrículo posterior. Este es el asta posterior y este es el asta anterior de este ventrículo que viene a formar como una especie de S. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se tiene que medir el ventrículo lateral? Aquí ustedes tienen esta imagen esquemática. Esta es el asta posterior del ventrículo lateral. Han marcado varias cruces y esto que está acá adentro son los plexos coroideos. Lo que yo tengo que hacer es marcar un eje longitudinal en el asta posterior. Una vez que he trazado el eje longitudinal en el asta posterior, le voy a medir perpendicular, es decir, le voy a trazar una línea perpendicular en el grosor, en el espesor de esto. ¿De dónde a dónde le voy a medir? Le voy a medir desde adentro hasta adentro. No es válido desde la parte media hasta la parte media, desde la parte externa hacia la parte externa, o muy cerca de la cola del ventrículo posterior. ¿Por qué? Porque en esta parte obviamente se va a estrechar. Yo puedo tener una gran dilatación aquí y resulta que la parte posterior está bien. Entonces tengo que, lo que más indican los estudiosos en este sentido, es que debería ser lo más próximo a la rodilla de los quistes, de los plexos coroideos. Y hablando de quistes de plexos coroideos, en ocasiones se pueden encontrar estructuras quísticas aquí. Yo me he topado con un par, y uno correspondió a un niño con síndrome de Down y otro a un niño absolutamente sano. Puede ser uno de los signos indirectos de que se encuentre una malformación como el síndrome de Down. Veamos ahora el siguiente plano. El siguiente plano se lo conoce como transtalámico. Es donde vamos a medir y donde hemos medido el diámetro biparietal. ¿Qué estructuras son las que vamos a ver? Fíjense en ustedes que el nivel de corte es un poquito más bajo respecto a lo que estaba este corte acá arriba, ¿sí? Entonces, cuando yo hago este corte, es donde yo voy a hacer el corte, la medición del diámetro biparietal. Entonces, le mediré de tabla externa a tabla interna, pero me voy a ir fijando en cómo están las estructuras que yo veo. Primero, aquí con estos puntitos están señalados ciertas estructuras que vamos a identificar. Primero, esta línea de aquí y esta línea tenue que se ve acá abajo corresponden a las astas anteriores de los ventrículos laterales. Fíjense en esta línea tenue que está justo sobre mi señalador y esta línea tenue también que está justo entre el amarillo y el punto rojo mío, son las astas anteriores de los ventrículos laterales. Fíjense aquí también que veo esta estructura cuadrangular que se puede ver cortada por el septo de la línea media y esta corresponde al cavum del septum pellucidum. Veo la línea media y veo esta línea que está aquí dividida como que fuera un signo de igual. Este es de la imagen del tercer ventrículo. No debo ver ventrículos laterales salvo que estuviera en alguna situación patológica. Este otro punto corresponde a lo que viene a ser el tálamo. Este es el tálamo, ¿sí? A veces le describen en los libros o en los artículos, le dividen como le presentan como los tálamos. ¿Por qué? Porque están divididos por el septo de la línea media. ¿Qué otra cosa yo veo aquí? Aquí se ve el borde lateral del ventrículo lateral, pero no se le tiene que ver al ventrículo como tal.
Estructuras extras que podría yo tratar de identificar es, por ejemplo, esta pequeñísima espina que se ve aquí. Esta debe corresponder aproximadamente a una ecografía de 20, 22 semanas. Esto es el giro del hipocampo. En muchas ocasiones, este giro del hipocampo se vuelve más pronunciado y al volverse más pronunciado, aquí nosotros vamos a ver otro tipo de circunvoluciones y aquí se llegan a ver unas 3 estructuras que son los núcleos del hipocampo. Estos núcleos del hipocampo, cuando aparecen, me indican también madurez cerebral. Y este último punto amarillo que está señalado aquí corresponde al lóbulo de la ínsula, que es de este territorio de aquí. Esta línea tenue que se ve aquí y esta otra línea que se ve aquí corresponden al opérculo inferior y al opérculo superior, que terminarán juntándose para en el medio tener la cisura de Silvio. Aquí tenemos una cisura gigantesca. Tomen en cuenta que este niño está en etapas tempranas. Vamos a irnos a un plano un poquito más abajo, pero más que estar yéndonos hacia abajo, fíjense en el eje cómo cambió. Es un poquito inclinado respecto a los anteriores. Estos eran rectos y este es inclinado, es diagonal, como se ve en esta imagen que se ve acá. Entonces tenemos el transventricular, el transtalámico y el transcerebelar. Este diámetro transcerebelar tiene algunas particularidades y algunas estructuras que nosotros debemos ver e identificar. Primero, cabum del septum pellucidum. Acuérdense, lo que tiene que verse sí o sí es el cabum del septum pellucidum. Es el septo de la línea media y fíjense aquí cómo se ve el tálamo. Con estas estructuras aquí también, por ejemplo, se ve la cisura del silvio, que está más en una parte más inferior, opérculo superior, opérculo inferior. Me voy un poquito más hacia atrás, que corresponde a esto. Este aquí está pasando por el eje del vérmix cerebeloso. Entonces aquí voy a ver un lóbulo, el vérmix cerebeloso, que es esto, y aquí veo el otro lóbulo. Y voy a medir los espacios que me quedan. ¿Cuánto mide desde aquí hasta acá? Y esta es la cisterna magna, le voy a incluir esta estructura media blanca que se ve aquí, que corresponde a las pía madre, a la dura madre, ¿sí? E inclusive el hueso en algunos casos. Esto de aquí, este espacio es la cisterna magna. Esta cisterna magna máximo debe medir 10 milímetros. Este número acuérdense, porque tanto el ventrículo lateral como la cisterna magna tienen límites normales que son hasta 10 milímetros. Acuérdense en ese dato. No importa que vean esto de aquí, puede ser una sinequia que no tiene ninguna significancia clínica. Ahora, este diámetro del cerebelo en algunas ocasiones se lo utiliza para medir la edad gestacional. Recuerden ustedes que les ha de haber pasado que se topan con pacientes que no saben qué edad gestacional cierta tienen, que desconocen cuándo fue la fecha de la última menstruación. Y esto puede pasar especialmente en adolescentes. ¿Por qué? Porque estas adolescentes lo primero que el rato que se enteran que están embarazadas es tratar de confirmar que no están embarazadas. Lo primero que pasa. Segundo, tratan de ocultar el embarazo y en esas cosas las adolescentes también son muy olvidadizas de las fechas de la última menstruación. Entonces, en muchas ocasiones, estas pacientes no saben la fecha de la última menstruación. Cuando no saben esa fecha de última menstruación, lo que les dije, manejarse un embarazo mal fechado es de las cosas más difíciles. Pero, cuando se le puede hacer en el segundo trimestre la medición del diámetro cerebelar, se puede establecer la edad gestacional. ¿Por qué? Porque el cerebelo, cuando no es patológico, cuando está bien conformado como se lo ve aquí, nosotros podemos ver que crece a un ritmo de 1 a 1.1 milímetros por semana. Es decir, si yo le veo a una paciente que tiene 23 milímetros, es muy probable que se trate de un embarazo de 22 a 23 semanas. Si yo le divido para 1, saldrá 23 semanas. Si le divido para 1.1, me saldrá alrededor de 22 semanas. Pero
el software que suelen cargar los ecógrafos actuales, el rato que uno le mide, automáticamente le suelta la edad gestacional. Y también se puede medir esto, la cisterna magna. La cisterna magna no varía con la edad gestacional, puede variar con situaciones patológicas. Dato extra, este espacio de acá atrás se llama el pliegue nucal. En este plano, en el transcerebeloso, es donde tiene que medirse el pliegue nucal. Y este pliegue nucal viene a ser el reemplazo de la translucencia nucal. Fíjense en que la translucencia nucal se hacía en plano sagital, es decir, viéndole de perfil al niño. En cambio, el pliegue nucal se le hace en el plano axial, es decir, viéndole de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y lo que mido es este espacio. Al medir este espacio, si yo tengo que mide más de 7 milímetros, preocúpense, estamos hablando de que está acumulándose linfa y eso podría significar que tengamos un niño con un síndrome de Down. Aquí vemos otra gráfica de la medición del cerebelo. Esta es una imagen que la tomé yo, en la cual se ve cómo está el cerebelo, ¿sí? Se ve el vérmix cerebeloso, se ve el óvulo cerebral y se ve la cisterna magna. ¿Cuánto mide este lóbulo, este cerebelo? Este es un embarazo mucho más grande, tiene 32.2, ¿sí? Por lo que yo presumo que tiene 32 semanas. La distancia de 93 es de la cisterna magna, es decir, estamos en un límite normal. Menos de 10, acuérdense que es el número. Y se ha incluido en esta foto el ventrículo lateral, que está de 3.7 milímetros, que su límite normal es de 10 milímetros. ¿Qué más debemos ver cuando hacemos esta valoración? Es la carita. Es la carita en la cual nosotros veremos este plano sagital, vemos perfectamente la nariz, el hueso nasal, perdón, la frente, el hueso nasal, la punta de la nariz, labio superior, labio inferior y se le verá el mentón. Y se acuerdan que ayer trazamos una línea y prácticamente todos pasan por el mismo nivel. Aquí inclusive se le puede ver hasta la lengüita de este niño. Aquí en esta otra foto se puede ver labio superior, se le puede ver la punta de la nariz, una narina, la otra narina, el labio superior, cómo está abriendo apenitas los labios y se ve el mentón. Este es un corte en el cual tiene la similitud con un búho. ¿Sí? Fíjense en ustedes, parece que un búho, que está un ojo, la nariz y el otro ojo. ¿Para qué me servirá ver este corte? Porque yo aquí veo un cristalino y acá veo el otro cristalino. ¿Esto qué me está indicando? Que tiene ojos formados. Yo podría ver la cuenca orbitaria sin ver esto y no ver el cristalino. Podría significar que tendría agenesia del cristalino. En ocasiones se puede ver un filamento delgadito, 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 que corresponde a la arteria vítrea, una cosa que desaparece en vida fetal. Y fíjense ustedes aquí que aquí se ve la punta de la nariz. Un profesor mío era amante de hacer este tipo de cortes porque le ayudaba a identificar si había problemas a nivel de la nariz y si hay problemas a nivel de los ojos. Además, este plano me ayuda a mí para ver si es que no existe hipertelorismo o hipotelorismo. El hipertelorismo es que los ojos están muy separados. Fíjese que existe más o menos una relación de que aquí podría caber otro ojo. Cuando yo veo que esta relación se conserva, estamos con una separación normal. En cambio, si veo que se separan mucho, estaríamos con un hipertelorismo, o si veo que se aproximan mucho, estaríamos con un hipotelorismo, inclusive con una ciclopía, es decir, que solo veríamos un ojo. Pasemos a ver ahora otros cortes que nosotros debemos ver. Estos que están señalados aquí con letras A, B, C, D, se los conoce con, no tienen un prefijo trans, ¿sí? Sino que tienen un nombre propio cada uno. Vamos a ver. Este es el corte que se le conoce como frontal. Disculpen, aquí tuve un problema en la transcripción. Es el corte frontal. ¿Sí? ¿Qué características tiene este corte? Que este corte va a ir a través de los lóbulos frontales, va a ir a nivel de esto. Me estoy yendo de adelante hacia atrás. ¿Qué estoy viendo? Las alas del esfenoides. ¿Qué estoy viendo? Las cuencas orbitarias. Y fíjense, aquí se ve el cristalino y aquí se ve el otro cristalino. Veo
la cisura interhemisférica no entrecortada, se le ve prácticamente continua y se ven las astas anteriores de los ventrículos laterales. Este es el lóbulo frontal. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos ver las astas anteriores de los ventrículos laterales, así como que se vea esta imagen de aquí de las órbitas y las alas del esfenoides. Esto de acá arriba es el seno sagital. Pasemos a la siguiente. El otro corte, un poquito más atrás, que puede ser inclusive compatible con un movimiento milimétrico de la mano. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Nos vamos a encontrar en el corte que se llama caudado, no transcaudado, no frontal, se llama caudado. ¿Por qué? Porque se van a ver estas estructuras que se notan aquí y que se nota aquí, que son los núcleos caudados. ¿Qué más tengo que ver? Tengo que ver la cisura interhemisférica, el cavum del septum pellucidum. Recuerden que acá no se veía el cavum, aquí no hay nada del cavum porque el cavum del septum pellucidum aparece cuando hay ya el cuerpo calloso, ¿sí? Y esta estructura que se ve aquí, esta es del cuerpo calloso, que estaría más o menos a la altura de la rodilla del cuerpo calloso. Se ven las astas anteriores, le puedo medir si es que existen dilataciones o no. ¿Qué estructuras más puedo ver? Aquí veo el lóbulo de la ínsula, y aquí veo el opérculo superior, superior, aquí algo el opérculo inferior y el opérculo inferior que se vería en esta estructura de aquí. Esto es cuando se tiene aproximadamente unas 21 semanas. También se ve el seno sagital y obviamente la cisura interhemisférica. Me voy un poquito más atrás y me voy a encontrar con el plano talámico. Acuérdense que vi el transtalámico que era para el diámetro biparietal. Este es un corte talámico. Si yo me voy, ¿cuál es la estructura que me va a guiar? Esto de aquí y esto de aquí. Ya no veo las alas del esfenoides. Ya no veo por ningún lado las alas del esfenoides. Voy a ver el cavum del septum pellucidum. El cuerpo calloso, fíjense en cómo se delimita aquí. La cisura interhemisférica, el seno sagital que se encuentra acá arriba. Y veo parte de las astas anteriores de los ventrículos laterales. Fíjense aquí, se ve claramente, se ve el cuerpo calloso, cavum y astas anteriores. Abro paréntesis aquí. El cavum del septum pellucidum es una estructura que normalmente debe desaparecer a las 38 semanas. Pero hay niños que nacen, especialmente los prematuros, pero niños a término de 40 semanas que nacen con cavum del septum pellucidum y no significa absolutamente nada. Significa que la evolución de ese cerebro ha sido un poco más lenta. Hay estudios que indican que el cavum del septum pellucidum inclusive ha sido identificado hasta edades de 2 años. Es por eso que cuando nosotros encontramos alguna alteración, como puede ser una restricción de crecimiento uterino, un niño que nace pretérmino, ¿sí? La plasticidad del cerebro es tan grande, absolutamente tan grande, que que nos puede ayudar a que ese tipo de deficiencias que se presentaron en edades tempranas puedan ser fácilmente recuperables cuando son situaciones leves. Habrá otras que de cierta consideración, por ejemplo, un niño que tenga un síndrome de Down, que la estimulación temprana, lo que se conocía antes como estimulación temprana y que ahora se reconoce como neurohabilitación, nos ayude a que el desarrollo sea menos deleterio de lo que tendría ese niño si no recibiera una terapia adecuada. Ahora, volviendo a lo que nosotros estábamos hablando, ¿qué es lo que debemos identificar? Ya vimos el cuerpo calloso, las astas anteriores, vemos el tálamo, que es esta estructura de aquí y esta otra estructura de aquí. Vamos a ver la cisura de Silvio. Todo esto de aquí es la cisura de Silvio. El lóbulo de la ínsula. Aquí por el corte, esta es la cisura de Silvio y aquí está el lóbulo de la ínsula. El tercer ventrículo, que viene a ser este puntito negro que se ve apenas aquí, el quiasma óptico, que es difícil de diferenciarle, pero que va a estar en la base del esfenoides, que podemos verlo aquí. Obviamente veremos que se repiten estructuras como son el seno sagital y la estructura interhemisférica. El otro plano que no está definido como D, que ustedes ven aquí, que ciertos autores hablan, es el plano atrial. Este plano atrial es un poquito más hacia atrás, en el cual vamos a nosotros a ver
cómo tiene el ancho los ventrículos laterales. Si nosotros en un plano le estamos midiendo a este niño, le estamos viendo y vemos que en un plano transventricular hay una dilatación ventricular, tengo que hacerle sí o sí una neurosonografía. Y al hacerle la neurosonografía, tengo que irme a buscar el plano atrial, en el que yo voy a ver los dos plexos coroides. Fíjense en que acá está mi transductor. Entonces es mucho más fácil identificarle cuando está así. Hay ocasiones en las que niños, la mayoría, están cefálicos. Ustedes me van a decir, ¿cómo le coloco el transductor si la cabecita, si la pancita de la paciente está por aquí? Acá está la sínfisis del pubis. ¿Cómo hago para llegar acá? En ocasiones simplemente es la técnica que uno hace y se alcanza a meter y se puede identificar esto. Paciencia, no es que si no le identifico la primera, tengo que dejar y botar el ecógrafo ahí o botar al ecografista. No, no significa eso. Pero lo que se puede hacer es una ecografía transvaginal y estas imágenes, las que se les ha presentado hasta ahorita, son imágenes hechas en una ecografía transvaginal. Fíjense en ustedes. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en este plano atrial? Los plexos coroideos, vamos a medir cuánto mide el atrio en el asta posterior del atrio. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver la cisura interhemisférica, el seno sagital. Esta es la cisura interhemisférica que va a estar entrecortada por todas estas estructuras. Vamos a ver la tienda del tentorio. Fíjense que viene aquí, es esto. Se comienzan a ver los hemisferios del cerebelo. ¿Sí? Apenas se pueden ver y algo se puede ver del vérmix cerebeloso. Y además se puede comenzar a identificar la cisura calcarina, que es esta que está aquí. Aquí se le ve un poquito más larga y aquí se le ve un poquito más corto, que son las evoluciones normales que suelen tener los niños. Nos vamos más atrás y estamos en la punta del cerebelo, del cerebro, lo más atrás posible. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? La cisura interhemisférica, ya no vemos el seno sagital, pero tenemos que ver la cisura calcarina, que es la que le veíamos aquí. Vamos a ver parte de los ventrículos laterales, ¿sí? Vemos el tentorio que viene aquí. Y vamos a ver los hemisferios cerebelares. Fíjense, aquí se ve claramente el hemisferio cerebelar. Aquí se ve el otro hemisferio cerebelar. Y esta estructura triangular es el vérmix cerebeloso. Esta parte de acá atrás, esto de aquí, corresponde a la cisterna magna. Entonces, ¿esto por qué vía fue hecho? Fue hecho por vía transvaginal. Cuando el niño está en podálico, está sentado el niño, es facilísimo, es súper fácil, pero cuando el niño está encefálico, ahí es cuando comienzan los problemas técnicos. Y cuando una persona no tiene la suficiente preparación, ¿sí? El rato de querer hacer solo por arriba, no darse cuenta que puede hacerlo también por abajo, ahí es cuando comienzan las dificultades. Los planos sagitales. Los planos sagitales son los que vamos a ver de izquierda hacia derecha. ¿Sí? Aquí simplemente se ha hecho esquemáticamente esta imagen, nos indica por dónde está pasando. Entonces tengo un plano sagital medio y un parasagital. Si acá arriba está mi transductor, ¿qué es lo que yo hago? Le voy a inclinar para que mi eje de sonido esté así. Le voy a poner más recto para que mi eje de sonido esté así. Entonces, estos son los planos sagitales. Estos son el plano sagital medio, en el cual, fíjense en ustedes la cantidad de estructuras que yo puedo ver. Entonces, vamos a ver, aquí se ve el vérmix cerebroso, no se ven los hemisferios cerebrales, se ve la cisterna magna, se ve el cuarto ventrículo. Aquí además vemos la cisterna cuadrigémina, la cisura posterior, la cisura parieto-occipital. Aquí se ve, este es el esplenio, el cuerpo, la rodilla y el pico del cuerpo calloso. El cabum del septum, el cabum, toda esta estructura se llama cabum. Esta estructura anterior se llama cabum del septum pellucidum. Esta estructura que se ve aquí en la mitad se llama cabum vergae. Y este de acá atrás se llama cabum del vellum interpositum, así, larguísimo.
¿sí? Entonces es septum pellucidum vergae velitum interpositum. Entonces, todo esto se tiene que ver. ¿Qué más podemos ver? La cisura anterior, la cisura, la cisura pericallosa, y en la cual se ve, se puede en algunos casos, se pone el Doppler y se puede ver la arteria pericallosa, ¿sí? Cómo le rodea aquí al cuerpo calloso. Y entre otras estructuras, como puede verse aquí, el acueducto de Silvio, que viene por aquí. Se puede ver también el tercer ventrículo, que es de esta estructura chiquitica que se ve aquí. Fíjense entonces cómo se ve en un plano sagital medio y todas las estructuras que se ven. Obviamente esto cuesta a las personas que no están familiarizadas al principio también, uno se comienza a volver utilitario de lo que ve a diario, de lo que más comúnmente uno se topa en la consulta externa o en las emergencias, dependiendo en el servicio en el que uno esté. Si yo le digo a un cardiólogo, no le pongo ninguna de las letras que están ahí, identifíqueme las estructuras, posiblemente el man se da contra las paredes porque no va a encontrarlas todas, por más brillante que sea. Y no es que es mal médico, sino que simplemente es el proceso de educación que tiene cada uno y uno se vuelve más utilitario de lo que más va necesitando en la vida profesional. Este es el plano parasagital. Este es el plano que también se lo conoce como el plano de los tres cuernos. ¿Por qué? Porque el ventrículo lateral se le ve con el asta frontal, el asta occipital y el asta temporal. Entonces son 1, 2 y 3 cuernos, se les suele llamar. Se ve parte del plexo coroideo, se ve el núcleo caudado que está aquí y aquí se ve el tálamo. Este es parte del hemisferio cerebelar, porque fíjense cómo va este plano, ¿sí? Es parte del hemisferio cerebelar. No, se ve poquito de la cisterna magna. ¿Dónde voy a medir la cisterna magna? A la altura del vérmiz cerebeloso, no a la altura del hemisferio cerebral. Voy a verle así y podré ver otro tipo de suturas y cisuras que se pueden identificar aquí. Ahora, las cisuras, ¿sí? Especialmente la cisura de Silvio, sufre un proceso que se llama operculización. ¿Qué es eso? Primero, el cerebro, como es una estructura que es plana, es una gran vesícula que se está formando ahí, en donde está, desde los núcleos de la base, están comenzando a expandirse las neuronas, y para poder tener una mayor superficie tienen que formarse las circunvoluciones y las cisuras que determinarán la cantidad de neuronas que al final tendrá ese ser humano y cualquier especie que tenga cerebro. Ahora, el rato que tenemos un embarazo temprano de las 18 semanas, fíjense en cómo ya podemos ver el cuerpo, el cabum del septum pellucidum. Y vemos cómo comienza a formarse esta hendidura que corresponde a la cisura de Silvio. Después, este territorio vendrá a corresponder a lo que se llama el lóbulo de la ínsula. A las 22 semanas ya se le ve más pronunciada, a las 26 semanas ya se le ve hasta espiculada. Fíjense en ustedes cómo comienzan a ver una especie de puntitas, ¿sí? Este es el opérculo superior, el opérculo inferior, la cisura de Silvio. Cada vez se vuelve más contigua los bordes. Aquí se le puede ver que viene aquí y viene el otro acá, que no se topan, pero normalmente pasadas las 29 semanas, el proceso de la operculización ya se termina. Es decir, tiene que estar la cisura de Silvio completamente formada. Es por eso que los problemas que suelen tener los niños cuando nacen muy prematuros es que el proceso de maduración neurológica suele ser escaso respecto a lo que se tiene en edades gestacionales más avanzadas. Las cisuras también así cada vez van volviéndose más prominentes. Entonces tenemos la cisura cingulada, ¿sí? Que viene a ser esta de aquí, o tenemos que viene a ser también esta de aquí, o tenemos la parieto occipital, ¿sí? O tenemos la calcarina que viene a ser esta y que de vista de lado es esta de aquí, cuando se ve en el plano cerebelar, no transcerebelar, cerebelar. Las cisuras, ¿cómo es este desarrollo de las cisuras? Mientras más profundas son, lo que nosotros vamos a encontrar es que cada vez tiene mayor edad gestacional. Esta es una ecografía en la cual se ve un cerebro prácticamente llano, ¿sí? Aquí apenas está comenzándose a formar la cisura de Silvio.
En cambio, en un embarazo a término, fíjense en ustedes cómo se ve una especie de dentaciones, ¿sí? Estas puntitas. Esto ya significa inclusive que tengo circunvoluciones. Esto puede corresponder ya a un embarazo de unas 33, 34 semanas. Los surcos convexos cada vez se le ven más. Entonces, ¿cuál es la lección que tiene que quedarles aquí? Es que las cisuras cada vez se vuelven más pronunciadas. Esta es la cisura calcarina, por ejemplo. Aquí a las 18 o 22 semanas casi no se le ve, casi no se ve. Alrededor de las 25 semanas ya se comienza a insinuar de manera más importante y más de las 32 semanas ya se le nota absolutamente clara. Entonces, si nosotros vamos viendo que se va formando el cerebro cada vez más, también puede ser un parámetro de mucha ayuda para poder identificar niños que tienen que son mal fechados porque no tenemos una edad gestacional certera, una fecha de última menstruación confiable que nos indique, sí, este niño es tantas semanas. Hay ocasiones que por cuestiones de nivel sociocultural, especialmente en aquellas poblaciones que tienen escaso acceso a la educación formal, no llegan a tener o no llegan a darle una adecuada importancia a la fecha de la última menstruación y llegan diciendo, tengo lo más común, de cuántas semanas está? No tengo idea, estoy de 7 meses. Y el embarazo, como ustedes saben, no se mide por meses, se mide por semanas. Cuando acabo de ver la cabecita, cuando acabo de ver esas estructuras, ¿qué es lo que tengo que yo lanzarme a ver? Tengo que lanzarme a ver la columna vertebral, porque la columna vertebral puede ser reflejo de las cosas que se encuentran arriba. Entonces, si yo no le pude ver la cabeza adecuadamente, pero le veo la columna vertebral, puedo presumir que el cerebro se encuentra bien. Podría presumir eso, o al menos tendría, tal vez descartaría problemas como una espina bífida, un mielo meningocele a nivel sacrolumbar, ese tipo de cosas. Entonces, en la columna vertebral también voy a hacer valoración tanto de los planos coronales, sagitales y axiales. Recuerden que coronales voy de adelante hacia atrás o atrás hacia adelante, los sagitales voy desde izquierda a derecha o de derecha a izquierda y los axiales de arriba a abajo o de abajo a arriba. Entonces, dependiendo de la edad gestacional también que tenga la paciente, yo voy a ir encontrando cierto tipo de estructuras que deben ser adecuadamente valoradas. Es por eso que, mientras más temprana sea la edad gestacional que se haga, lo primero que yo tendré que ir a ver es cómo se encuentra la piel a nivel de la región, especialmente lumbo-sacra. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí un fallo en el cierre, veo una saculación, ya veremos en una imagen posterior, podría significar una espina bífida con graves consecuencias. Tomen en cuenta con este gráfico que se ve aquí cómo a edades más tempranas, la médula llega hasta porciones mucho más terminales. Es así que el cono medular, que es la punta, ¿sí? Cada vez se va yendo más para arriba y más para arriba y más para arriba. Y eso me va a indicar el posible compromiso de las estructuras que se puedan afectar dependiendo de la edad gestacional en la que se detecte. Entonces, esta es una ecografía temprana que correspondería aproximadamente a en unas 18 semanas en que el codo medular casi no es identificable. A las 22 semanas se le ve apenas como una punta de lápiz. Es muy tenue, es muy difícil verlo, no imposible, es difícil verlo. Y ya a las 29 semanas vamos a ver que el cono medular se encuentra mucho más alto. Esto siempre y cuando que nosotros veamos que la piel se encuentra de forma normal, que nosotros vemos que en los planos sagitales, fíjense que estoy viéndole de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, veo que la piel está indemne. Pero no solo tengo que hacer esa valoración cuando estoy en etapas tardías, también las hago y esto voy a volver a redundar lo que se ve en etapas tempranas. Fíjense aquí, esta es una imagen en la que nosotros ya le vieron ustedes anteriormente que es para medir la translucencia nucal y aquí se ven las estructuras como el hueso nasal, el paladar óseo, ¿sí? Que se ve como esta placa blanca y otras estructuras neurológicas que también puedo identificar y que también me estarían dando luces de las cosas que pueden pasar. Por ejemplo, esta estructura de aquí es del tálamo, corresponde a esto de aquí es del mesencéfalo, esto de aquí es del bulbo,
y esto de acá abajo es la médula oblonga. Estos espacios, fíjense en ustedes que se encuentran estas tres líneas. Esta es la translucencia nucal, este es el cuarto ventrículo y esta de aquí es la cisterna magna. Cuando yo no veo bien conformado estas tres líneas, o sea, que haya estas tres separaciones, estos tres espacios, que es el cuarto ventrículo, la cisterna magna y la translucencia nucal, especialmente cuando no se ve aquí esto bien conformado, esto me puede estar significando de que este niño está haciéndome un mielomeningocele, que esto de aquí se está herniando hacia abajo. Cosas que también nosotros podemos ver en la valoración del primer trimestre como valoración del el bienestar neurológico es hacer el ángulo frontomaxilar, ¿sí? Entonces, fíjense en ustedes que esta línea y esta línea se la traza aquí y se mide este ángulo. Este ángulo mide normalmente mide de 85 a 90 grados. Si yo tengo un ángulo menor de 85 grados, me podría estar significando un paladar ojival, es decir, un paladar que se va hacia arriba. ¿Y cuándo se presenta ese paladar ojival? Cuando tengo una macroglosia. ¿Cuándo se presenta una macroglosia? Cuando tengo un niño con síndrome de Down. Entonces, el ángulo frontomaxilar también es otro indicador que nos podría estar indicando posiblemente alteraciones. Pero en el primer trimestre también tengo que valorar el encéfalo. O sea, no es porque ya le vi la transferencia nucal, está todo normal, pero tengo que ver que el resto del cerebro esté formado bien. Entonces, en el primer trimestre voy a ver esta imagen que no sé si a ustedes les recuerda a una mariposa. Fíjense en ustedes bien. Un ala de la mariposa y la otra claramente identificada. Se llama la imagen en alas de mariposa o del barco de vela. ¿Por qué le llaman del barco de vela? Porque esto parecería el casco de un barco y estas las velas de este barco. ¿Qué debo verles? Están separados, fíjense, no tienen una conexión, están separados. Estos de aquí son los plexos coroideos, esto de aquí son los ventrículos laterales y apenas está comenzándose a formar el córtex. Apenas. Esto es un embarazo muy temprano. Pero esta imagen de aquí me ayuda a discriminar patologías muy severas como una holoprosencefalia que ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces aquí, primero, tengo que ver la integridad de la calota. Veo que tenga huesos de la calota. Veo que los huesos del cráneo estén bien. Veo que hay una línea interhemisférica, que los plexos coroideos tengan la forma de la mariposa, que el córtex, que es esto de aquí, tenga 1 a 2 milímetros y el lóbulo de la ínsula comienza recién a insinuarse. Recién, estamos apenas comenzándose a insinuar. También en un corte un poquito más bajo y un poquito más avanzado, vamos a poder ver la presencia del tálamo, que siempre debería verse a partir de las 13 semanas. Veo el cerebelo, la cisterna magna, los plexos coroideos, ¿sí? El cabo del septum a las 3 semanas no lo voy a ver, el cuerpo calloso tampoco, el vérmix algo podría identificarse y circunvoluciones van a verse obviamente mucho más tarde. Aquí ya le veo un poquito más insinuado al córtex cerebral. Voy a ver la osificación de la columna vertebral. Tengo que comenzar a ver núcleos de osificación que me indiquen cómo está. Aquí estará la piernita, aquí estará el umbracito. Sí, tengo que ver la integridad de la piel, que no haya saculaciones. ¿Sí? Los cuerpos vertebrales no se van a ver tan claramente a esta edad gestacional a las 11 semanas, pero pueden comenzarse a identificar. Eso sí, a las 16 semanas deberían verse todos, sine qua non, los cuerpos cerebrales. Si yo he hecho eso adecuadamente y he visto que tiene cráneo, estamos todo normal. Pero en algunos casos los niños no forman cráneo y se va a presentar un fenómeno que es como una triada, que se llama acrania, exencefalia, anencefalia. ¿Cuál fenómeno es el que pasa? Primero, no se me forman los huesos de la calota, no se me forman los huesos. Como no se me forman los huesos de la calota, el contenido cerebral, el contenido de lo que debería estar adentro del cráneo, comienza a salirse y da la imagen que en algunos casos le describen como boina francesa. Fíjense en ustedes que parece que estuviera el niño con una boina. Esta es una reconstrucción 3D y esta es una visualización en 2D. También le suelen llamar como el signo del Mickey Mouse, pero es más común encontrarle como una boina francesa. Fíjense en ustedes, parece el Mickey Mouse porque aquí está un ojo, la cabecita, aquí está una oreja, aquí está la otra oreja.
O aquí está una oreja, aquí está la otra oreja, pero se le suele llamar como boina francesa. Entonces, el rato que el cerebro queda expuesto hacia el líquido amniótico, terminamos con un problema llamado anencefalia. Otro de los problemas gravísimos que nosotros podemos encontrar es la holoprosencefalia. Fíjense ustedes, aquí esta es la imagen de las alas de mariposa, ¿sí? Que me indica que están bien separados un hemisferio del otro, como en este caso. Cuando no hay esta separación, podemos tener un fenómeno que se llama la holoprosencefalia, que es el cerebro que no se ha dividido. ¿Qué vamos a tener? Hipoplasia e inclusive agenesia del hipotálamo y vamos a tener ventrículos cerebrales fusionados. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la división que es absolutamente incompleta, es alobar, sigue siendo un solo hemisferio. Tálamos no hay, se ve cerebelo, perdón, pero no se ve tálamo. Tenemos una semilobar en la cual se ve algo de separación de los ventrículos laterales. No se ve tálamo, no se ve el tálamo, ¿sí? Y perdón, no se ve el tálamo aquí y vemos que los ventrículos están escasamente separados. Y tenemos la lobar en la cual la separación es un poquito mayor, tampoco se ve tálamo, ¿sí? Y nosotros vemos que los lóbulos siguen todavía fusionados. Esta es muy fácil de identificar. Estas dos diferenciales ecográficamente a veces resulta complicado. Esta es una ecografía en la cual se le evidenció una holoprosencefalia alobar. Fíjense que solo se ve un solo ventrículo, ¿sí? Fusionado, ¿sí? No se ve tálamo. Entonces, esto es una holoprosencefalia alobar. Es indispensable que cuando se haga una ecografía en el primer trimestre se pueda ver esta imagen de las alas de mariposa. Pero en el primer trimestre también podemos irnos hacia abajo, hacia la columna vertebral, y tendremos que ver la columna, el tubo neural, todas las estructuras de vértebra en vértebra, irnos desde arriba hacia abajo, y fíjese que aquí vemos una hendidura. Esta hendidura nos está diciendo que tenemos una espina bífida. Y en ocasiones podemos encontrar un saco herniario. Fíjense aquí que también las vértebras no van a estar adecuadamente osificadas, no así las superiores. Este saco herniario, esta separación o falla en el defecto del tubo neural puede ser mucho más superior, puede presentarse mucho más arriba y ya vamos a ver un caso especial en ese sentido. ¿Sí? Cuando se presenta este defecto, cuando se presenta ese defecto con un saco herniario hacia abajo y que se encuentra esta división, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser el signo de choque que hablábamos el día de ayer, que es que se ve el hipotálamo, ¿sí? Que el tálamo está presionando sobre el cerebelo y se va a ver el signo de la banana y se va a ver la cabeza en limón. Esto es patognomónico de lo que se llama un defecto del tubo neural y que nos están indicando que tenemos una espina bífida. ¿Por qué? Porque las estructuras, al no ser contenidas por la pared de la vértebra, comienzan a jalarle, llevarle hacia abajo y comienzan a herniarse por aquí. Entonces, se va a ver esto de la cabeza en forma de limón, el signo del choque y el signo de la banana. Cuando cuando estas alteraciones de la fusión de los huesos del cráneo o de la columna vertebral no se producen adecuadamente, ¿qué es lo que va a producirse? Herniaciones del tejido cerebral hacia la cavidad amniótica. Entonces, a través de un defecto, aquí no hay el tejido occipital, se va a ir hacia atrás y se va a formar un encéfalocele. Patología absolutamente incompatible con la vida. O puede ser un defecto más grande en el que en este caso se estaría herniando inclusive el cerebelo, se estaría herniando la cisterna magna con escasa cantidad de piel que le está cubriendo. Estos son casos que son incompatibles con la vida. Uno de los casos que también se puede encontrar y que les hablaba que es especial es la iniencefalia. ¿Qué es el inion? El inion les pido que se topen en la cabeza, en la parte de atrás de la nuca,
justo donde termina la redondez de la cabeza, se siente una especie de promontorio. Ese promontorio se llama inion, ¿ya? La iniencefalia se produce cuando este defecto en el tubo neural se produce tan arriba, pero absolutamente tan arriba, que lo que hace es jalarle al cuellito del niño y producirle una hiperextensión. Fíjense en ustedes aquí, cómo está la columna vertebral. Tengo este defecto en el tubo neural, está abierto completamente el occipital en la parte de atrás y el cuello está hiperextendido. Entonces aquí yo puedo tener un saco herniario que me puede contener cualquier cantidad de cerebro, de médula espinal que está metido en un saco herniario y que simplemente lo que hace es jalarle para hacia atrás y tenemos un niño con un problema muy severo que es absolutamente incompatible con la vida. Otra de las estructuras, de las cosas y alteraciones que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Va a ser la ventriculomegalia, que es una cosa muy común encontrar y que tiene que uno manejarle con pinzas. En la ventriculomegalia, ¿qué tendremos que examinar? Primero, vamos a valorar la calidad del parénquima que me está quedando, ¿sí? Los espacios subaracnoideos, fíjense aquí cómo se encuentra los ventrículos y cómo se encuentra el epéndimo, se encuentra separado. Aquí también cómo se encuentra separado los espacios subaracnoideos. Ver cómo se encuentra la fosa posterior y hacer las mediciones básicas, biométricas, en las cuales mediré el diámetro de las astas posteriores como de las astas anteriores. Entonces, una ventriculomegalia se hace el diagnóstico cuando yo encuentro un ventrículo lateral aumentado. Recuerden que en el plano transventricular se va a ver principalmente el ventrículo posterior. Eso no descarta que en el ventrículo anterior pueda haber algún problema. Lo normal, el número mágico que les decía, 10 milímetros, tanto para el ventrículo como para la cisterna magna. Se habla de una ventriculomegalia leve cuando va de 10 a 12 milímetros, una moderada más de hasta 15 y una severa más de 15 milímetros. Entonces, yo cuando tengo esta presencia, ¿qué es lo que debería hacer? Es ver las características morfológicas de ese ventrículo, ver cómo se encuentra el parénquima en el área periventricular, ver cómo está el tercero y cuarto ventrículos, cómo está el parénquima circundante, los espacios subaracnoideos, la fosa posterior, es decir, cerebelo y cisterna magna, ver las biometrías cefálicas, lo demás que tengan que medir, cabo del septum pelúcido, y el desarrollo cortical. ¿Por qué? Porque dependiendo del grado de dilatación, puedo tener una ventriculomegalia con una alteración del parénquima y del córtex cerebral que me lleve a tener una ventriculomegalia severa con un daño cortical muy importante. ¿Qué hacer? Entonces, una vez que yo veo que hay este tipo de problemas, deberé examinar todas las estructuras de la línea media. Recuerden ustedes, veo un problema en el corazón, me voy a cerebro y pared abdominal, veo la cara. Si yo veo a un niño con este tipo de problemas, tendré que ver si es que no hay algún compromiso en esos órganos que acabo de anotar. Ahora, supongamos que se encuentra esto de forma aislada. Lo único que le vi es una ligera ventrículomegalia de 12 milímetros o de 13 milímetros, una moderada. ¿Qué es lo que deberé hacer? Un seguimiento cada 2 a 4 semanas. ¿Para qué? Para tratar de identificar si es que existe progresión o existe una involución o afectación de estructuras que se encuentren circundantes. Cuando son aisladas tienen un pronóstico muy bueno. Al contrario, cuando se encuentran otro tipo de alteraciones, desplazamientos de la línea media, compromisos de la cisterna magna, del cerebelo o de alguna otra estructura cerebral, tienen obviamente mal pronóstico. Ante cualquier hallazgo que nosotros tengamos esto, especialmente cuando no son aisladas, deberemos hacer un estudio genético, ver qué es lo que pasa. Una ventriculomegalia leve y moderada no es indicación de hacer cesárea. En cambio, una ventriculomegalia severa, más de 15 milímetros, con aumento de los diámetros del diámetro biparietal, de la circunferencia cefálica, podría ser indicación de una cesárea. Perdón.
Vamos ahora a ver las alteraciones que se pueden presentar en la fosa posterior. Recuerden ustedes que cuando estábamos hablando de la fosa posterior, tenemos que valorar la cisterna magna y el cerebelo. En esta imagen que se le ve aquí, aquí le vemos un cerebelo normal, fíjese, pero vemos una mega cisterna magna, y es esto que significa aquí. Esta cisterna magna más grande de 10 milímetros. Pueden haber casos muy leves que sean absolutamente aislados. Yo tuve recientemente un caso de una paciente que le detecté una mega cisterna magna de 12 milímetros durante todo el embarazo. No aumentó, no progresó. El rato que nació ese niño le hicieron una ecografía transfontanelar y encontraron los mismos hallazgos que le dije yo. No se encontró otro tipo de daños. ¿Qué significa eso? Que tiene algún daño muy leve que no va a ser, que no va a producir un compromiso vital y tampoco tal vez alteraciones en el desarrollo neurológico general. Otra de las alteraciones que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Es el quiste de Blake. Este quiste de Blake, fíjese que tiene la forma como un reloj de arena. ¿Sí? Este quiste de Blake se separan anatómicamente los dos hemisferios y se tiene una hipoplasia del vérmice cerebeloso que puede terminar daños especialmente en lo que es la motricidad fina y gruesa. Y otra alteración que nosotros podemos llegar a encontrar es la malformación de Dandy Walker. Esta malformación de Andy Walker es una hipoplasia completa del vérmice cerebeloso que me va a determinar daños severos y posiblemente un retraso mental grave que este niño llega a desarrollar. Fíjense además que se ven los hemisferios cerebrales, se les ven normales, pero el vérmice cerebeloso no se lo ve. Además, está acompañándose, en este caso, en esta fotografía, se puede ver que están acompañadas de una ventriculomegalia importante. Si yo le midiera de aquí a acá, no va a tener 10 milímetros. Esto seguramente está de unos 14, 15 milímetros. Es decir, ya no tengo una alteración aislada. En este caso, ¿qué es lo que debería hacer? Es mandar a hacer estudios genéticos. Siguiendo con el tipo de malformaciones que nosotros podemos encontrar, son malformaciones vasculares. La principal son las alteraciones como el aneurisma de la vena de Galeno y otras malformaciones de los senos venosos durales. ¿Qué es la malformación o el aneurisma de la vena de Galeno? Esta malformación, sí, nosotros lo que vamos a encontrar normalmente es que en vida intrauterina tenemos una vena que después desaparece, que se llama la vena de Galeno. Desaparece. Y es chiquitita. Esto si nosotros hacemos en un corte sagital, voy a hacer una pequeña ampliación. Lo que nosotros vamos a ver es este pequeño vaso. Fíjense en cómo aquí se ve el cuerpo calloso, la arteria pericallosa, la cisura cingulata, ¿sí? El seno venoso. Y vemos que tiene esta conexión aquí. Esta es la vena de Galeno. Vena de Galeno. Eso es absolutamente normal que se pueda encontrar. Acá abajo, inclusive, vamos a ver el polígono de Willis. Cuando esta vena de Galeno no se cierra, no se oblitera, se puede producir este fenómeno aneurismático que hace que se dilate este seno venoso y nos produzca alteraciones neurológicas. Entonces, en la ecografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un espacio grande, llamativo, unilateral o bilateral que se podría encontrar y no sabemos cómo identificarlo. Pero cuando vemos este tipo de espacios en cualquier órgano que ustedes puedan identificar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es ponerle el Doppler, la caja del Doppler. El rato que nosotros le ponemos la caja de Doppler, vamos a ver que tiene flujos. Y al tener flujos y ver estas imágenes, sí, estamos ante un aneurisma de la vena de Galeno. ¿Cuál es el problema y por qué se ha señalado esta imagen acá abajo del corazón? Sí, es que este tipo de aneurisma, este tipo de malformaciones, lo que pueden hacer es producir shunts arteriovenosos, porque fíjense ustedes aquí cómo se tiene la vena, la circulación normal con la vena, ¿sí? Aquí se produce un shunt
Y este shunt, al producirse este shunt, lo que hace es una alteración hemodinámica que puede afectar el corazón y puede este niño llevarle a que se produzca un hidrops fetal que podría ser fatal para este niño. Son de observación, hay que ir viendo cómo se va presentando. Es probable que se necesite después del nacimiento una cirugía cerebral para producir un clampeo de este aneurisma y que no siga creciendo, que no siga produciendo alteración de las estructuras circundantes. Otras lesiones que también vamos a encontrar son las lesiones ocupantes de espacio, que pueden ser quistes aracnoideos, quistes de los plexos coroideos, a nivel del cabo del septum pellucidum, del tercer ventrículo o del cuarto ventrículo, o tumoraciones, que podría ser, por ejemplo, un teratoma, un craniofaringioma o quistes. Estas lesiones pueden ser, también hay otro tipo de lesiones que son más comunes de encontrarse, que son las lesiones destructivas como porencefalia y esquisencefalia. ¿Por qué se producen estas alteraciones? Estas alteraciones se producen cuando yo tengo un niño en el cual pasada la segunda mitad del embarazo, más de 20 semanas, presenta procesos isquémicos severos. Una paciente que sangró, pero el niño sobrevivió, no hubo evidencias de un desprendimiento placentario, por ahí pudo haber sido una placenta previa que la paciente me sangró, pero pudo haber sido tan importante que me produjo alteraciones en los núcleos de la base. Estas alteraciones de los núcleos de la base es donde se encuentra la matriz germinal de las neuronas en la corona radiada. Si ustedes se recuerdan, dato que hay un infarto en la corona radiada, automáticamente esa persona corre riesgo vital. En vida intrauterina no se produce tanto ese riesgo vital, pero sí se produce el daño de las neuronas y de las raíces neuronales que puede afectar de forma muy importante el desarrollo neurológico. Entonces, estas lesiones destructivas se las puede identificar tanto por ecografía como por resonancia magnética. Fíjese en este caso que está detallado aquí. En esta ecografía se puede ver aquí una zona de una, perdón, se ve absolutamente normal. Este es un plano, en este caso es un plano talámico porque se ve el cábun, se ven los ventrículos laterales, se ve el cuerpo calloso, ¿sí? Aquí se ve el tálamo y aquí se ve el tálamo. Y aquí su correlación una resonancia magnética. Fíjense que se les ve absolutamente iguales. En cambio, en este otro caso se ve una lesión pequeña, este de aquí, esta pequeñita que se ve aquí, no esta triangular, sino esta redondita que se ve aquí, que está ocupando un espacio. Esta zona está anecogénica y está rodeada aparte de por una cápsula hiperecogénica. El rato que se le mandó a hacer una resonancia magnética, se encuentra esta zona que tiene una intensidad muy baja, negativa. Este triángulo de aquí corresponde a la cisura de Silvio, por si acaso, y esta lesión está ubicada en el lóbulo de la ínsula, cerca de los tálamos. Cuando se le hacen los otros cortes, fíjense en ustedes que aquí se ve el lóbulo de la ínsula, la cisura de Silvio, y que se encuentra en esta zona, esta lesión destructiva. Esto se lo conoce como una porencefalia. Pero estas lesiones destructivas también pueden tener otro tipo de ubicaciones diferentes. Cuando son, por ejemplo, epidurales, es decir, que se encuentran entre las meninges, o intraparenquimatosas, que están comprometiendo el parénquima pulmonar como la que se veía, el parénquima cerebral como la que se veía anterior, o subdurales, que están alrededor de todo el cerebro. ¿Sí? Entonces, hay otras que también son intraventriculares y las intraventriculares se las ha descrito con esta diversidad de grados. Hagan de cuenta que esto esquemáticamente es este triangulito que se ve, esto de aquí, esta Y, ¿sí? Las astas anteriores, las astas anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de que tenemos una hemorragia intracerebral por un evento isquémico
una hemorragia materna grave, una hemorragia fetal, un proceso infeccioso, ¿sí? Se le cataloga como un grado 1 cuando se ve esa lesión como la pequeñita que vimos ahí, como una hemorragia subependimaria, está debajo del epéndimo que cubre las caras internas de los ventrículos laterales. Cuando la lesión ocupa dentro del ventrículo, de los ventrículos o dentro del cabo del septum pellucidum se le llama un grado 2, ¿sí? Es una hemorragia intraventricular, pero no existe dilatación, es decir, permanecen las estructuras aparentemente normales. Un grado 3 ya existe una dilatación importante, pero sigue siendo intraventricular. Y un grado 4 es que, aparte de la dilatación intraventricular, ya está comprometiendo el tejido cerebral circundante, es decir, está con un problema parenquimatoso. Entonces, dependiendo del grado de compromiso, si hablamos de este de aquí, hablaremos de un grado 1, un grado 2 cuando está intraventricular, un grado 1 cuando es a nivel del subepéndimo, un grado 3 cuando está dentro del ventrículo, pero con dilatación, es decir, como que tuviéramos aquí una dilatación ventricular, y acá un grado 4 cuando ya tenemos un compromiso tanto del ventrículo con dilatación, así como compromiso del tejido neuronal. Y fíjese ecográficamente cómo se les puede identificar. Esto se llama una porencefalia. ¿Sí? Fíjense en cómo todos los núcleos de la base, la matriz celular, se encuentran gravemente afectados. Está aquí, no hay tejido neuronal, todos los ejes, los axones de estas neuronas se encuentran altamente comprometidas. Esta, por ejemplo, es un grado 4. Fíjense ustedes, aquí se ve una lesión que compromete y hace una dilatación de las astas anteriores de los ventrículos, del ventrículo lateral y con un compromiso del parénquima. Esta es la secuela que se queda, ¿sí? En este caso, seguramente solo se produjo del un lado o sea, el seguimiento de este caso solo había producido esto de aquí, pero en este caso tuvo el compromiso bilateral. Entonces, estamos hablando de que estas lesiones isquémicas, que pueden ser una transitoria, puede ser suficientemente deleteria como para que se produzca el daño de estas estructuras. Como ustedes ven, el material que se tiene aquí es bastante extenso. Ahora, yo quisiera saber qué preguntas tienen acerca de lo tratado al momento. Quisiera que me cuenten qué experiencia han tenido, se han encontrado con este tipo de casos. Eso sí, en la vida profesional seguro y en la vida personal se han de haber topado con muchos casos de este tipo de alteraciones, ver con niños que están con problemas de la deambulación, con parálisis cerebral, con daños importantes. Sí, entonces quisiera saber si han tenido este tipo de hallazgos o si tienen alguna pregunta al respecto. Bueno, y todo, yo de mi parte, sinceramente no he tenido el placer de poder ver tal vez estas imágenes. La verdad es que la clase estuvo muy explicativa. Con las imágenes se me hizo un poco más fácil comprender. Yo sé que a veces es un poco complicado tal vez delimitar las estructuras o tal vez imaginar a través de clases como que por vía virtual, pero sin embargo creo que esta clase estuvo muy clara como las anteriores. Y sí, obviamente es interesante ver que para cada patología existen distintos rasgos o lo que sea, que de alguna u otra manera nosotros podemos identificar para evitar tal vez complicaciones en el embarazo, que salgan con algunas malformaciones. Entonces, de mi parte sí creo que es una clase muy eh, importante, llena de conocimientos, así sea para aplicarlos tal vez no de manera tan rápida, sino en el transcurso del tiempo mientras seguimos aprendiendo. Entonces, muchas gracias por esta clase, estuvo muy buena. Gracias por el comentario. Les voy a contar un caso que se presentó recientemente en el hospital del IES, en el Carlos Andrade Marín.
Eh, Como ustedes saben, el problema de la seguridad social y en general de la salud es que estamos con un gran desabastecimiento de medicamentos e insumos. Y en el hospital se identificó un caso. No irán a contar, por Dios, este caso, porque es medio... o sea, pasaron muchas pendejadas. A ver, se identifica a una paciente que tiene el problema de una espina bífida. Esta paciente tenía la posibilidad de hacerse una corrección quirúrgica de su problema. Entonces, como padre y madre, va a hacer hasta lo imposible porque su hijo reciba el posible tratamiento que necesita, ¿no es cierto? Entonces, uno de mis profesores, que trabaja ahí también, él tiene unos contactos increíbles y se consiguió hablar con un doctor mexicano que tiene una experiencia increíblemente grande en el manejo de este tipo de pacientes. La curva normal para hacer este tipo de cirugías es aproximadamente 25. ¿Qué significa eso? Que yo ayudo en 25 cirugías como neurólogo, ¿sí? Como neurocirujano. Tengo que ayudar en 25 cirugías y la 26 ya podría yo hacer. Este doctor tenía 104 cirugías hechas en ese estilo. Esas 104 cirugías es un bagaje increíble. Entonces, ¿qué se consiguió? Que este doctor venga desde México, los papás pagaron literalmente el hospedaje, pasajes y honorarios médicos de, de esta cirugía. Entonces este doctor se acercó, le iban a operar en el seguro, pero por las tonteras administrativas, por peleas entre miembros del staff de médicos, esa paciente no se operó en el seguro. ¿Y por qué? Me pareció que pasaron muchas pendejadas. Porque el seguro en la situación que se encuentra de tener estas deficiencias, un tipo de cirugía así hubiera sido de bastante ayuda para que el nombre del seguro que tiene muy bien ganado en muchísimas cosas, se siga manteniendo por lo alto y sea por lo menos un pañito de agua tibia para bajar la fiebre en el caso de los problemas, graves problemas que tiene la institución. Pero no se terminó haciéndose en el seguro, terminó haciéndose en una clínica particular que no voy a nombrar. Esa clínica particular le regaló $3,000 a la paciente en insumos, solo en insumos les regaló $3,000, pero para esa clínica debe haber significado unos cuantos miles más. Solo el hecho de haber publicitado, haber hecho una cirugía que en el hospital de seguro por una pavada no terminaron haciendo. Pero volviendo a lo que nos importa, esta paciente tenía el problema de una espina bífida, estaba con el signo de la banana, tenía la cabeza de limón. Le hicieron la cirugía a las 22 semanas de edad gestacional. Le operaron. La señora se gastó un billetazo. Creo que le salió como alrededor de $20,000. O sea, si esta señora no tenía eso, este niño ahorita estaba mal, porque eso fue en noviembre. Ya hubiera nacido y hubieras nacido con parálisis cerebral. La cosa es que esta paciente después le hacen el seguimiento particular. Mi mismo profesor es de que le conoce afuera, afiliada, trató de operarla ahí, no pudo y le hace el seguimiento afuera. A las 2 semanas, el signo del choque, el signo de la banana y todo lo de cabeza de limón desaparecieron. Desaparecieron. Ese niño intraútero ya comenzó a recobrar la movilidad de sus miembros inferiores. Y al momento de nacer, tiene un examen neurológico prácticamente normal. Es por eso que es tan importante, absolutamente tan importante, poder establecer una edad gestacional adecuada, los diagnósticos, para nosotros poder dar un manejo adecuado. Fíjense ustedes que también teníamos malformaciones que eran incompatibles con la vida, por ejemplo, un encefalocele, sí, una inencefalia, una acrania, son incompatibles con la vida. De acrania he visto un caso que llegó hasta las 22 semanas, pero con la cabecita bien formada, no se le había hecho el signo de la boina o el signo del Mickey Mouse, no se le había hecho, estaba absolutamente bien formadita la cabeza y se le veían estructuras, pero no se veía cráneo.
ese niño iba a nacer a morir, ¿sí? Entonces, se decidió en comité, después de hacer exámenes, mandar a hacer resonancia, hacer un montón de cosas más, que es lo que se decidió terminar el embarazo, con la aceptación de la pareja, de los papás, porque sabían que la capacidad resolutiva de este niño iba a ser nula, o sea, nacía para morirse, porque el rato que le sacabas por cesárea, el rato de manipularle la cabeza, tal vez le sacabas por podálico para no dañarle, solo el hecho de no tener cabeza para poder apoyarse ni nada, o sea, cráneo, iba a ser catastrófico, iba a tener un desenlace muy malo. Mientras más tiempo pasa, obviamente el apego materno y paterno al niño es absolutamente mayor. Entonces, había que cortar, entre comillas, por lo sano, mientras más temprano sea, para que las fases de luto puedan ser llevadas de forma más rápida y sea de una manera mucho más amigable. Sí, entonces hemos tenido también casos de acranias, anencefalias, hemos tenido casos de malformaciones de otro tipo de otros órganos que son incompatibles con la vida, pero si no se hace un diagnóstico temprano adecuado, obviamente lo que nos estábamos yendo y viendo abocados es que vaya a pasar algún problema que no se ha detectado a tiempo, nazca el niño y tenga serias complicaciones. El día de mañana que comenzaremos a ver lo que es la parte cardiológica, un órgano muy complejo, y el día jueves complementaremos todavía más con lo que es cardiología. No sé si exista alguna otra pregunta más, algún comentario, algo que de las clases anteriores que también quieran hacer alguna pregunta, estoy dispuesto a contestarles. Creo que no, Doc. Bueno, si no hay más comentarios, me despido de ustedes por esta noche. Mañana nos veremos para continuar con estas ponencias. Sí, si pueden leer alguna cosa acerca de ecocardiografía fetal, sería bueno con eso de que tengan un poquito más claro el asunto de lo que vamos a ver el día de mañana. Me despido de ustedes, que tengan una buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana, Doc. Buenas noches. ISEP, Desarrollo Profesional que Transforma.